Hola, buenas tardes. Soy el profesor Raúl Vega Muñoz de curso de ingreso a la UNAM.com. Vamos a continuar con el tema de división algebraica. Estábamos viendo en las clases anteriores, la división se puede clasificar en división de monomio entre monomio, que es cuando arriba solamente tenemos un término y abajo solamente hay un término. Esa es división de monomio entre monomio. Cuando es una división de muchos términos, arriba y abajo solo hay un término, se llama polinomio entre monomio. ¿Ok? Polinomio entre monomio. Vimos casos especiales en los que los exponentes de arriba o de abajo son compuestos, que tienen varios términos, por ejemplo aquí. ¿Ok? Y ahorita vamos a enfocar nuestra atención a uno de los más importantes, que es la división de polinomio entre polinomio. O sea, cuando arriba hay muchos términos y abajo también hay muchos términos, como el ejemplo 1 que aparece aquí. Observa que arriba aparece un polinomio que dice a cuadrada más 2a menos 3, tiene 3 términos, y en la parte de abajo aparece otro polinomio que dice a más 3, en el cual tiene solamente 2 términos. Muy bien, entonces vamos a copiarlo aquí en la hojita de papel y ahorita lo resolvemos, porque estos son más difíciles de resolver. Se requiere una casilla de división. Fíjate bien, lo voy a copiar tal como está. Dice a cuadrada más 2a menos 3 sobre a más 3. Ok, aquí ya lo copié. Ahora vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer en este caso. Observa. Lo que vamos a hacer para esta división de polinomio entre polinomio, primero tenemos que fijarnos que los exponentes de los términos vayan en orden de mayor a menor. Por ejemplo, esta a tiene un exponente 2, o sea que decimos que es un término de grado 2. El de aquí tiene un grado 1, o sea, ya sabemos que aquí hay un 1, ¿ok? Se dice que es un término lineal. Vamos a ir acostumbrándonos a los nombres que se les da. Cuando es un exponente al cuadrado, se dice que es un término cuadrático. Cuadrático. ¿Okay? Los términos cuadráticos son los de grado 2. Los que son de grado 1, por ejemplo, x, 4a, 5m, porque encima de la a hay un 1, encima de la m hay un 1, encima de la x también hay un 1. Cuando solamente hay un 1 se dice que son términos lineales, ¿de acuerdo? Términos lineales. ¿Qué quiere decir lineal? De grado 1. Cuando no aparece ningún exponente, cuando ya sabemos que ahí hay un 1, porque no hay un 0, sino que es un 1. Muy bien. ¿Y cómo se llaman los términos que están aquí al final? Los que no tienen generalmente una letra. Ese tipo de términos se llama términos independientes, ¿ok? Términos independientes. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a organizar nuestros polinomios? Siempre tienen que estar desde el más grande hasta el más pequeño de los grados, igual en la parte de abajo. Hay veces que el polinomio, a propósito, lo ponen en desorden. Por ejemplo, 5b más 7 menos 8b a la cuarta. Aquí tendríamos que organizarlo desde el más grande hasta el más pequeño. O sea que pondríamos, por ejemplo, menos 8b a la cuarta más 5b más 7, ¿ok? Se le cambia el orden a los términos, pero sin cambiarlos de signo. Deben de conservar los mismos signos que tenían aquí. Si vamos a suponer que el de abajo también estuviera como 2 más b. Si dice 2 más b, quiere decir que está en desorden. Tenemos que poner primero el término lineal, o sea, b, y después el término independiente, o sea, el más 2. Acuérdate que lineal quiere decir que es de grado 1. Muy bien. Ya que organizamos cuidadosamente nuestros términos, ahora sí podemos hacer la división de polinomios. Muy bien. En este caso, pues ya estaba organizado, así que no fue necesario hacerlo, pero vamos a ver qué se hace. Ponemos el polinomio que está arriba dentro de la casilla de división. En este caso, mi polinomio de arriba sería a cuadrada más 2a menos 3. Y el polinomio que estaba en la parte de abajo, el a más 3, eso lo vamos a poner en la parte de afuera de la casilla de división. Ok, recuerdo que aquí en álgebra todo tiene su nombre. Entonces, por ejemplo, el que está dentro de la casilla de división se le llama el dividendo. Ok, vamos a acostumbrarnos a los nombres. El que está aquí adentro se llama dividendo. Voy a apuntar aquí el nombre. Dividendo. El dividendo es el que está dentro de la casilla. El que está aquí afuera se llama el divisor. El polinomio que vamos a poner aquí arriba de la casilla va a ser el resultado. O sea, el resultado de la división se va a poner aquí arriba, como cuando hacemos una división de números. Exactamente. Entonces, esta parte de arriba se le llama el cociente.
El cociente es el resultado de la división. Y hay veces que la división nos queda un residuo. El residuo es lo que queda hasta acá abajo. Generalmente debería de ser un 0 porque es una división exacta, pero si no fuera un 0 sería un residuo, ¿ok? Vamos a decir que el que queda hasta aquí abajo se llama el residuo. Ok, ya sabemos cuál es cuál, para que nos vayamos entendiendo mejor y para que nos vamos a referir el divisor, el dividendo, el residuo, el cociente, ¿ok? Y ya no nos vamos a perder. Muy bien, excelente. Ya tengo mis polinomios organizados desde el más grande hasta el más pequeño. Me fijo otra cosa muy importante, que no falte ninguno. ¿A qué me refiero con que no falte ninguno? ¿Qué sigue después del 2? El 1, ¿cierto? El 1. Y después del 1, el 0. 2, 1 y 0, en orden decreciente. 2, 1, 0. Ahí están todos en orden desde el más grande hasta el más pequeño. Aquí, 1 y 0. ¿Estás de acuerdo que no falta ninguno? Pero observa este de aquí. Lo organizamos y nos quedó como menos 8b cuarta más 5b más 7. Y como podrás ver, este polinomio no está completo, porque aquí está el 4, el de grado 4, pero no está el de grado 3. No está tampoco el de grado 2. Por aquí está el de grado 1 y el de grado 0. El de grado 0 es el que no tiene ni siquiera una letra, es el término independiente. Entonces, hay veces que los polinomios no están organizados desde el más grande hasta el más pequeño, o falta alguno, ¿de acuerdo? Cuando hay un hueco ahí, como que falta el 3 y falta el 2, como en este caso. ¿Ok? Y eso se tiene que solucionar aquí. Creo que se está trabando un poquito esto. Pero eso se tiene que solucionar al momento en el cual rellenamos la casilla de división, porque ahí es donde tenemos que dejar un espacio para los términos que hacen falta. ¿Ok? Se tiene que dejar un espacio. Permítanme un segundo. Ok. Un segundo, por favor. Muy bien, perdón, continuamos. Ok, ¿cómo vamos a hacer la división de polinomio entre polinomio? Fíjate muy bien, perdón que se retrasa un poquito la cámara, no sé qué pasa aquí, pero vamos a ver cómo se realiza. Lo primero que tú tienes que hacer es identificar dos cosas muy importantes. La división siempre se sigue el orden de signos, números y letras. Siempre, igual que en la multiplicación, signos, números y letras. En la división haríamos lo mismo, signos, números y letras. Pero además, en la división tenemos que seguir una secuencia de 3 operaciones. Siempre va a ser una secuencia de división, multiplicación y resta. División, multiplicación y resta. Y se va a repetir una y otra vez hasta que ya no se pueda hacer. ¿Ok? División, multiplicación y resta. Vamos a ver este ejemplo que está muy fácil. Para hacer la primera secuencia de división, yo tengo que tomar en cuenta solamente el primer término que está dentro y lo voy a dividir únicamente entre el primer término que está aquí afuera. Solo el primero de adentro dividido entre el primer término de afuera. Y para esto yo puedo ocupar una hoja aparte para que no me equivoque, para que pueda yo hacer mis operaciones aparte. Si la puedes dividir a la mitad, y de tal manera que toda la mitad izquierda va a ser para hacer divisiones y la mitad derecha va a ser para hacer multiplicaciones. ¿Ok? Y te preguntas, ¿en dónde queda la resta? ¿No? Porque son división, multiplicación y resta. La resta la vas a hacer directamente aquí. ¿Ok? Listo. Entonces es una secuencia de división, multiplicación y resta. Bien. Signos, números y letras. Siempre. Solo se toma, en la división solo se toma el primero de adentro, el dividendo, el primer término del dividendo, y se divide entre el primer término del divisor. Vamos a hacer la primera división. A cuadrada entre A. Lo voy a hacer aparte. A cuadrada entre A. Esto ya sabes cómo se hace. Se resta 2 menos 1, 1. Listo, ya quedó. El resultado de la división se agrega en la parte de arriba, en el cociente. Aquí vamos a poner A. El primer término que se obtuvo del cociente
fue este término de aquí, el término A. Enseguida sigue una multiplicación. Recuerda la secuencia: división, multiplicación y resta. Ok, ahí está. División, multiplicación y resta. Entonces, después de mi división sigue una multiplicación. ¿Qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar este término que está aquí por todo el divisor completo. O sea, te voy a poner aquí dos paréntesis. Uno para el término que salió directamente de aquí, lo pasamos como si brincara hacia acá. Y abrimos enseguida otro paréntesis y copiamos todo el divisor completo. O sea, A más 3. Sí, es cierto. Cuando hicimos la división, solo se tomó en cuenta el primer término y solo se tomó en cuenta el primer término. No se le hizo caso al 3. Pero cuando hacemos la multiplicación, se toma todo el divisor completo. A más 3 en este caso. Bien, voy a hacer mi multiplicación. A por A cuadrada. A por 3 sería más 3A. Esto ya lo vimos y lo explicamos con detalle en la multiplicación. Este es el resultado de la multiplicación. Ahora, ¿en qué consiste la resta? Esto lo explicamos cuando vimos la resta de polinomios. Restar quiere decir cambiar de signo y nada más. Eso es restar. Vamos a hacer la resta. Vamos a copiar estos términos debajo de los términos que les corresponde, pero les vamos a cambiar de signo. A cuadrada tiene signo positivo. Pues yo voy a poner aquí menos A cuadrada. Eso es restar. Eso es restar. Restar es cambiarle de signo. Aquí dice más 3A, signo positivo, pero yo voy a poner aquí menos 3A y debajo de su término semejante. A continuación ponemos una línea que abarque toda la división, toda completa, desde aquí hasta acá, de principio a fin. Y vamos a hacer operaciones de suma y de resta por columnas. ¿Ok? Por ejemplo, los términos de la A cuadrada, en este caso hay positivo y negativo, se restan, se eliminan. Decimos que se eliminan. Podemos rayarlos. Ok, yo no los voy a rayar, pero aquí tampoco se pone ni siquiera el 0. No pongas nada. Simplemente dejamos esto como se eliminaron. 2A y menos 3A tienen signos diferentes. Uno es positivo, otro es negativo, se restan y se pone el signo del número más grande. En este caso sería menos 1A. El 1 no se escribe. Si quieres escribirlo, tampoco pasa absolutamente nada. Nada más por la costumbre. El número menos 3 no tiene con quién sumarse ni restarse, así que únicamente lo bajo. Hasta ahí termina un ciclo de división, multiplicación y resta. Estamos viendo que se va a repetir esto de la división, multiplicación y resta todas las veces que sea necesario, hasta que ya no sea posible. ¿Cómo sé que puedo seguir dividiendo? Me fijo en el grado de este término. Este es de grado 1. Y el primer término del divisor es de grado 1. Si los grados que están aquí son iguales o el de aquí adentro es mayor, se puede seguir haciendo secuencias de división, multiplicación y resta. Como este grado es idéntico al de aquí afuera, entonces sí se puede seguir. ¿Qué tengo que dividir? Menos 1A entre A. Lo voy a hacer aquí. Menos 1A entre A. No escribí el 1, pero ahí está. Menos entre más, menos A entre A, 1. Eso lo explicamos muy bien, ¿no? Monomio entre monomio. Menos 1 lo voy a poner en la parte de arriba. Ese es el resultado de la división. Se pone arriba. Ya terminé la división. Después de la división sigue la multiplicación y luego la resta. Multiplicación lo voy a hacer aquí. ¿Qué tengo que multiplicar? Este número que obtuve en este momento, menos 1, por el divisor completo. Fíjate cómo lo hago yo. Pongo aquí el menos 1 y bajo el divisor. Que es el mismo de hace rato, sería A más 3. A más 3, listo. Entonces, hago mi multiplicación. Menos 1 por A sería menos A. Menos 1 por 3, menos 3. Ya terminé mi multiplicación. Sigue la resta, cambiándole de signo y lo escribo debajo de sus términos. Menos A lo pongo como más A. Le pongo el 1 para que veas que empata con esto. Y el menos 3 lo pongo como más 3. Este con este se elimina, me da 0, y este con este se elimina y me da 0. Como queda un residuo 0, quiere decir que es una división exacta. Una división exacta. Mi resultado es el cociente. A menos 1. Este es el cociente. ¿Cómo puedo comprobarlo? Vamos a suponer que estoy en el examen y quiero comprobar si mi resultado está bien. Pues puedo multiplicar, fíjate, como cuando hacemos una división de números. 20 entre 5 es igual a 4. ¿Cómo compruebo que estaba bien mi división? Pues multiplicando 4 por 5 me tiene que dar 20.
Aquí hacemos lo mismo, multiplico el cociente por el divisor y me tiene que dar el dividendo, pero pues eso sería una multiplicación de polinomios. Lo voy a hacer aquí rápido. A menos 1 por a más 3. A por a es a cuadrada, a por menos 1 es menos 1a, más 3 por a sería más 3a, y más 3 por menos 1 sería menos 3. Sería a cuadrada más 2a y menos 3. Ok, hice mi multiplicación rápidamente para hacer mi comprobación y me doy cuenta que queda exactamente lo mismo que estaba dentro de la casilla de división, o sea, el dividendo. Y por lo tanto, mi división es correcta. Muy bien, espero que no tengas ninguna duda. Si tienes duda, por favor, dime para explicarte y aclarar cualquier duda que tengas aquí mismo. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver más ejemplos. Bien, ese ya quedó clarísimo, está muy fácil, muy fácil. Mira, el ejemplo 3 que estás viendo aquí, el ejemplo 3 está igual de sencillo, solamente que primero hay que organizar el polinomio de arriba. ¿Cuál crees que va primero? El de la x cuadrada, luego el de más x cuadrada, el más x y el menos 20, ¿no? Así es como debe estar organizado el polinomio dividendo, el polinomio de arriba, dividendo. Uno que cuesta más trabajo, ¿qué te parece el 5? Sí, el 5 está muy bien porque hay que organizar tanto el de arriba como el de abajo y ahí a veces se nos olvida. La mayor parte de los estudiantes se olvidan de organizar el de abajo. Entonces vamos a revisar. Lo voy a copiar primero como está, exactamente, dice x cuadrada más 15 menos 8x sobre 3 menos x. Ok, lo voy a organizar dentro de la casilla de división. Lo voy a poner por aquí. X cuadrada menos 8x más 15 entre menos x más 3. Cambiar el orden de los términos sin cambiarles el signo. O sea, la x es negativa, sigue siendo negativa, el 3 es positivo, sigue siendo positivo. Muy bien. Ya que hicimos eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el primero entre el primero. Vamos a utilizar esta hojita, que es la que ocupamos hace un momento, para hacer mis operaciones aparte. ¿Qué tengo que dividir? Solamente el primero de adentro entre el primero de afuera. X cuadrada entre menos x, con todo y el signo. Entonces aquí pongo x cuadrada entre menos x, ¿sí? Acuérdate que aquí son divisiones y de este lado son multiplicaciones. Más, entre menos, menos, x cuadrada entre x, x. Me queda menos x. Este menos x lo voy a poner por aquí. Menos x. Recuerda que son ciclos de división, multiplicación y resta. División, multiplicación y resta. Y además signos, números y letras. Siempre en ese orden. Signos, números y letras. Ya terminé la división. Sigue la multiplicación. Menos x por menos x más 3. Menos por menos, más x por x, x cuadrada. Menos por más, menos 3 por x, 3x. Le cambio de signo para ponerlo debajo de los términos semejantes y eso es el efecto de resta. Eso significa restar. Entonces ponemos x cuadrada con signo negativo aquí abajo y 3x con signo positivo aquí abajo. Y lo que vamos a hacer ahora es poner una línea y bajamos los... Bueno, pero hacemos operaciones de suma y resta. Este con este se elimina, este con este me da menos 5x. Signos diferentes, el resto se pone en el más grande. Bajamos el más 15. Sigo dividiendo porque este tiene grado 1 y este tiene grado 1, son iguales. Mientras que el de aquí sea igual o más grande que el de aquí afuera, se sigue la división. Entonces tengo que dividir menos 5x entre menos x.
Menos entre menos más, 5 entre 1, 5, x entre x se elimina, porque le da 1. Este 5 es positivo y lo voy a poner aquí arriba. O sea, no puse su signo, pero es positivo, porque es menos entre menos es más. Listo. Ahora, tengo que multiplicar este más 5 por el divisor. Y tendríamos que más por menos, menos 5 por x, 5x. Más por más 5 por 3, 15. Un indicador de que vamos bien, me fijo en los términos que están hasta aquí abajo. Digo, se parecen, ¿no? Sí se parecen, entonces parece como que vamos bien. Si veo que no se parecen, por ejemplo, si aquí me salió un 8 y aquí dice 15, es un indicador de que algo anda mal. Sí, en este caso, nada más viendo estos números, parece como que vamos bien. Ya terminé la división y la multiplicación, sigue la resta, hay que ponerlos aquí, pero cambiarlos de signo. Por ejemplo, el 5x lo voy a poner positivo, voy a poner más 5x, y el 15 lo voy a poner negativo, menos 15. Me queda como residuo 0. O sea que está bien mi división. Perfecto, entonces vamos a ver. Intenta hacer, mientras voy por otro marcador, porque se le acabó la tinta, voy por otro marcador. Mientras, por favor, intenta hacer el ejemplo, no fácil. Intenta hacer el 4, ejemplo 4, y uno difícil. Fíjate bien, intenta hacer por tu propia cuenta ahorita el ejemplo 4 y el ejemplo 15. No, el ejemplo 15 no, está muy difícil. Otro más fácil, mejor. El ejemplo 4 y el ejemplo 14. ¿Sí? 4 y 14. Sí, mientras voy a pausarlo y voy por otro marcador. Permíteme.